Está grabando. Amigos y amigas, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de VB en clave constituyente, programa organizado por el Centro de Estudios de la Universidad del Biobío y además, ¿cierto?, en el marco del proyecto de extensión relevante 2021. Queremos saludar a nuestros panelistas estables, ¿cierto?, a Bruno, a Julia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de tenerlos nuevamente. Hola, hola. Hola Alejandra, hola Bruno, un gusto estar acá también. Y por supuesto hoy tenemos, ¿cierto?, a un invitado muy especial de la casa, así es que le damos la bienvenida a su casa, a nuestro gobernador regional de Ñuble, don Óscar Crisóstomo Llanos, trabajador social de esta casa de estudios. Así es que un placer tenerlo para poder conversar, obviamente, ¿cierto?, en el marco de esta nueva constitución, sobre su cargo, sobre este rol, de cómo se vincula en el proceso de descentralización y tantos otros temas de interés para todos quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales de la Universidad del Biobío. Así que muy bienvenido a este espacio de conversación, gobernador. Muchas gracias, Alejandra, un gusto saludarte, un gusto saludar a Julia, a Bruno, a quienes además fueron mis profesores en aquella época universitaria. Yo lo único que les pido en esta conversación es que no revelen nada de mi comportamiento, por favor, porque dejémoslo ahí, en la sala de clase, pero feliz de poder estar aquí con ustedes y poder conversar sobre todo en un contexto tan histórico como el que está viviendo nuestro país. Así que feliz, Alejandra, muchas gracias por la invitación. El tiempo es oro, así que Julia, te damos el pase para poder conversar. Bueno, un gusto tenerlo aquí, gobernador, mi exalumno, como recién hacías mención. Ahora en este cargo tan importante, ¿no?, para la región y para el país, porque es un cargo que surge en un momento histórico bastante importante, ¿no?, en que estamos escribiendo una nueva constitución, pero también es un hecho inédito que las máximas autoridades de las regiones sean elegidas directamente por votación popular. Gobernador, hace unos días veíamos, o hace un par de semanas, ¿no es cierto?, la cumbre de esta nueva institucionalidad que se crea en las regiones. Se reunieron los gobernadores regionales en Concepción. Vimos algunas en forma directa, ¿no es cierto?, varias de esas reuniones, y yo quería preguntarle qué importancia le asigna, por un lado, a la elección de gobernadores regionales, y por otro a esta asociación de gobernadores o de gobernaciones regionales del país para el desarrollo regional. Bueno, yo en este ámbito lo primero que tengo que decir es que lo que estamos viviendo en la región es un puntapié inicial en un proceso de descentralización, desconcentración y regionalización que creo que es tremendamente significativo, en el que hacer las vocaciones en las regiones. Por lo tanto, creo que las trabas que siempre tuvo esta elección, recordemos, hasta último minuto no se iban a realizar, sino que había una justificación para poderle dar un marco normativo más establecido. Creo que finalmente ha ido demostrando poco a poco la necesidad de tener autoridades regionales electas democráticamente. Creo que el puntapié inicial, porque tiene que ver con varios significados. Primero, el de mayor autonomía para ir tomando nuestras propias decisiones, ¿ya? Y no responder siempre a una lógica centralista, como ocurre en muchos servicios públicos donde es más importante lo que diga un ministro o el presidente que la vocación misma de una región. Y esto no tiene que ver con una discusión que probablemente se tiene que dar entre el Estado nacional, plurinacional, federalismo, no, sino que tiene que ver hoy con un Estado que es nacional, pero que tiene que haber una desconcentración y una descentralización más profunda. Y creo que la elección democrática de los gobernadores ha venido a incomodar finalmente todo un aparato que está construido en bajo al centralismo. Y lo segundo tiene que ver con la asociatividad que hemos tenido con los gobernadores y gobernadoras de Chile. O sea, nosotros del día 1 que fuimos electos, ya empezamos a reunirnos, nosotros sagradamente nos reunimos todos los días lunes a las 9 de la noche, tenemos reuniones ejecutivas hasta las 10 para ir tocando los temas. Y nos ha ayudado mucho, primero para el intercambio de experiencias, ¿ya? Segundo, para hacer negociaciones en bloque. Nosotros hoy negociamos en bloque con el presidente de la República, estamos negociando en bloque hoy precisamente con el ministro de Hacienda, y así lo hemos ido haciendo con las diferentes instituciones
estamos negociando en bloque con la Unión Europea un gran acuerdo que queremos hacer. En fin, esta suerte de colaboración, que es muy distinta a lo que estamos acostumbrados, que es la competencia, ¿ya? Creo que ha ido potenciando este quehacer, dándole además una orgánica que es súper respetuosa en nuestras vocaciones regionales, ¿ya? Y que va rotando, y nosotros tenemos una rotación de vocería, rotación de comisiones. A mí en este proceso ahora me toca estar dentro de la comisión que vamos a negociar con el ministro de Hacienda y la Dirección de Presupuesto 2022 y un proyecto de ley. Vamos a ser 5 gobernadores que van a estar ahí, y gobernadores que van a estar trabajando. Entonces, vamos rotando en términos de los roles. Yo creo que, y todos han sido muy generosos, y todos hemos sido muy generosos en términos de los espacios también. Yo creo que es una dinámica muy sana que se ha dado, y que tiene un punto bien de inflexión en la cumbre de las regiones que tuvimos hace 2 semanas atrás aproximadamente, donde nos sentamos todos los equipos a hacer un diagnóstico de nuestra instalación y las perspectivas de crecimiento, y donde además sentamos a los candidatos presidenciales para que nos escucharan, o sea, para que Chile escuchara las regiones y también para escucharlos a ellos en términos de lo que están visualizando, y que fue el primer hito que reunió finalmente los candidatos presidenciales en la competencia en esta instancia. Así que yo creo que estas dos dinámicas han sido muy potentes. Yo estoy muy contento además de encabezar en la región de Ñuble este proceso, y creo que el puntapié inicial y se nos viene mucho por delante. Gobernador, bueno, y me sumo yo a las palabras que decía Julia, que estamos muy contentos de tenerlo acá, y por lo menos yo guardo muy buenos recuerdos de su época de estudiante y dirigente universitario, así que muy orgullosos. En este mismo marco que estábamos conversando recién es la primera vez que Chile tiene la posibilidad de redactar una constitución de forma democrática, y es la primera vez además que se tratan temas que nunca antes se habían discutido, ¿no? Que nunca antes habían sido sujeto de acuerdo nacional, como es precisamente el tema de la descentralización. ¿Cómo le gustaría a usted, gobernador, que la próxima constitución abordara el tema de la descentralización en términos así de lo que sería un ideal? O sea, me encantaría que fuera una constitución que estuviera centrado el poder en los territorios. O sea, parto de esa primera definición. Y no hablo del territorio de solamente la gobernación. Hablo del territorio particularmente de los gobiernos comunales, que yo creo que siempre han sido pasados por alto y tienen que ser uno de los principales pilares del Estado finalmente, y hoy no está reconocido así. Y me imagino también la Constitución discutiéndose abiertamente. Yo creo que aquí yo defiendo la labor de los constituyentes, no de todos, porque yo creo que algunos han estado fuera de foco, ¿ya? Pero la mayoría han estado bien centrados en una tarea. Imagínense que hoy están sacando el reglamento en un tiempo express. Yo tuve la posibilidad, he estado ya 2 veces con la presidenta de la convención y con el vicepresidente. La primera vez se lo dijimos, porque la verdad es que tenían un estado anímico bastante choqueado, se les notaba. Ya en la segunda reunión ya estaban más repuestos, estaban con más energía. Me contaba con cerca de 20 constituyentes en este último mes. En general nos hemos estado haciendo una suerte de rotación los gobernadores para ir explicando también cuáles son nuestras perspectivas. Nosotros estamos preparando un documento que se lo vamos a presentar a la constituyente en términos de cuáles van a ser los enclaves constituyentes regionales, ¿ya? Si pudiéramos colocarle ahí un título, ¿ya? Por lo tanto, yo espero que las regiones y las comunas y los territorios tengan mayor poder. Yo eso es lo primero que espero desde la nueva constitución. Y eso implica también tener una participación ciudadana vinculante, que es para mí la segunda condición que debería tener la constitución, porque no sacamos nada a conseguir, y esto probablemente es la discusión más profunda en términos de qué tipo de democracia queremos implementar en la constitución, ¿ya? O sea, ¿queremos seguir con esta democracia representativa o nos vamos a ir efectivamente a una democracia más compleja, ¿ya? Que es lo que a mí me encantaría, ¿ya? Y ahí los territorios, la participación ciudadana vinculante son por lo menos 2 actores fundamentales que tienen que estar inmersos en la nueva constitución. Gobernador, respecto de lo mismo, firmaron hace poco tiempo atrás también esto es lo que pasa en vivo, ¿no? No soy yo, yo estoy con Perro en la oficina. Exactamente, sí.
firmaron hace poquito un acuerdo de colaboración con la mesa de la Convención Constitucional, en donde efectivamente, ¿cierto? Hay compromisos respecto de los trabajos, de cómo además se despliegan en los territorios. Estuvimos ya con presencia de la Convención Constitucional en San Carlos, ¿cierto? Lo vimos ahí también liderando ese proceso. ¿Cómo se va a dar en el resto de la discusión de la Convención Constitucional? ¿Vamos a repetir esta actividad, por ejemplo, para poder discutir algunos temas que son de importancia regional? Mira, yo espero, Alejandra, que así se dé. La primera experiencia que tuvimos, y que fue la primera experiencia del país con la Comisión de Descentralización, la vivimos precisamente en San Carlos. Y fue por el constituyente César Uribe, que nos contactamos un día y yo le pedí que la comisión, porque sabíamos que la comisión iba a sesionar, ya lo hiciéramos aquí en Ñuble, y para eso además tuvimos que hacer un trabajo, porque tuvimos que activar a muchas organizaciones para que pidieran ser escuchadas, porque esto no fue porque sí, sino que fue las regiones que tuvieron mayores demandas de audiencia que se designó. Por lo tanto, en eso trabajamos y después dimos el apoyo logístico. Lo que le hemos planteado finalmente a la mesa de la constituyente es que las gobernaciones en general, las 16 del país, estamos disponibles para poder colaborar en que la constituyente esté en la región, o sea, esté en el territorio, ¿ya? Y en el caso nuestro de la región del Biobío, de Ñuble, estamos además, ojalá pensando en las 21 comunas, ¿ya? Que sea probablemente temático, ¿ya? Pero en eso que hemos querido ser bien respetuosos. Nosotros le hemos dicho a la mesa de la constituyente que ellos definan el mecanismo, ¿ya? La metodología. Le hemos sugerido, ¿ya?, que lo trabajen con las universidades. Nosotros podemos hacer un apoyo logístico, quizás financiero, ¿ya?, pero que haya una bajada metodológica, ¿ya?, para que no se transforme en algo tan difuso, sino que sea algo sistemático y con un producto que les sirva a ellos, ¿ya?, en la redacción final de la Constitución. Pero eso es algo que tienen que resolver ellos. Yo soy súper prudente y respetuoso. Nosotros nos fuimos a presentar como obreros finalmente para poder colaborar desde lo logístico, probablemente lo financiero, porque aquí muchos han hablado del tema financiero, ¿ya? Pero hoy la Constitución y la constituyente como está no tiene la posibilidad de desplegarse en todo Chile. Con los fondos que tiene, eso es imposible, ¿ya? Y podrán darse muchos números y algunos podrán hacer gárgaras de eso, pero en estricto rigor hoy no tienen la posibilidad de estar territorialmente, y yo soy partidario de que la Constitución salga del país y no salga solamente de Santiago. Por lo tanto, si estamos con esa lógica, ya, de que sea efectivamente una Constitución diversa, tenemos que hacer esfuerzos todos, ya, para que pueda aterrizar, ¿ya? Y el aterrizaje, desde nuestro punto de vista, tiene que ser muy, muy territorial, pero muy planificado y sistemático. Sobre lo mismo, en esa misma línea de pensamiento, gobernador, ¿cómo, si bien la Constitución, por supuesto, puede establecer un marco para la gobernanza multinivel y la articulación dentro de las regiones o con los territorios locales, usted hacía mención, ¿no?, a mayor poder en los territorios, en las comunas. Nosotros hace un tiempo atrás tuvimos un encuentro regional, ¿no?, inaugurado, sí, ¿no?, por usted mismo. Y allí nos hacían notar los participantes del segundo día en que hicimos talleres respecto a diversas temáticas importantes para las comunas y para los territorios, precisamente, de la necesidad de pensar un programa regional de participación. De manera que se estableciera allí qué decisiones y a qué nivel son vinculantes, son consultivas, cómo participan los distintos territorios, etc. ¿Cómo ve ahí el papel que podría tener el gobernador regional en impulsar, en dar espacio para que se vaya construyendo, ¿no?, desde las bases mismas este programa regional de participación? Bueno, nosotros tenemos no solamente una condición de voluntad, sino que también tenemos una condición de deber en términos de la política regional de participación, el reglamento de participación ciudadana y además el consejo de la sociedad civil, ¿ya?
Por lo tanto, estos tres aspectos que aquí cuando llegamos no existían, ya tenemos que reactivarlo. Nosotros tenemos un plazo más o menos de 6 meses, nos hemos autoimpuesto ya para poder sacarlo adelante. Ya llevamos 2 meses menos, así que van quedando 4, ¿ya? Pero queremos hacerlo, uno, porque tenemos que echarlo a andar, ¿ya? Pero tenemos que darle un tiempo para echarlo a andar bien, ¿ya? Y tener más profundidad. Yo lo que espero, de verdad, de todo corazón, es que la política de participación vaya vinculada a vinculación, ¿ya? O sea, que tengamos mecanismos que vayan más allá de la ley, ¿ya? Que permita a los territorios poder tomar decisiones, ¿ya? Puede ser en este ámbito, en un ámbito de definición presupuestaria, por ejemplo, ¿ya? Para poder iniciar, ¿ya? Pero también podría ser en otro tipo de ámbito. Por ejemplo, en el tema del plan regulador de ordenamiento territorial, el PROTO, que estamos esperando su reglamento, que yo creo que no va a salir en este gobierno, sino que lo van a dejar para el próximo. Tiene que venir con una vinculación directa de la ciudadanía en términos de algunas definiciones. O sea, si desde nuestra perspectiva queremos más poder para las regiones, yo pido más poder también para la definición ciudadana, ¿ya? O sea, tiene que haber una condición sine qua non, ¿ya? Porque si no, lo único que estamos haciendo es engordar una democracia representativa. Y desde mi punto de vista, yo creo que no le hace bien al país hoy en día en la época que estamos viviendo. Entonces, creo que ahí la política de participación es muy importante, así que tenemos ahí un desafío y probablemente ustedes sean convocados a ese desafío, ¿ya? Porque ustedes han estado involucrados en muchos procesos y creo que la universidad, además disculpen, pero yo tengo una obsesión con que las universidades sean actores activos en la construcción de la región de Biobío, o sea, de Ñuble. ¿Y por qué digo Biobío? Porque Biobío tiene una condición que las universidades han hecho un aporte significativo, ¿ya? Y veo que aquí en Ñuble nuestras universidades también tienen que ser un aporte significativo. Yo celebro que hoy se estén en una perspectiva de colaboración de las universidades y las instituciones de educación superior. Creo que es lo mejor que nos puede pasar, ¿ya? Y desde esa dinámica también tenemos que partir y también sumarnos a ello. Por lo tanto, el programa de participación o la política de participación ciudadana es algo que está en deuda, pero que tenemos que cerrarla prontamente. Bueno, usted hacía alusión un poco a lo crítico que ha sido, ¿no?, la participación bajo esta modalidad de democracia representativa. Hoy día tenemos realmente una crisis política de participación. En la segunda vuelta de elecciones de gobernador, sin más, votó como el 20% del padrón. Y la región de Ñuble especialmente fue una de las regiones donde la votación, y bueno, en general fueron las comunas, las regiones, los distritos con población rural, donde hubo más bajas votaciones. Entonces tenemos allí un desafío bastante grande y sobre todo un desafío para incentivar a los jóvenes a incorporarse, ¿no? Entonces, claro, esto implica un cambio cultural, no solamente un cambio del sistema político, de cómo poder incentivar a las personas a que participen más en todas las instancias que se han ido generando, ¿no? Donde hemos visto que la participación ha sido muy baja. ¿Cómo cree usted que se podría ayudar a ese proceso de un cambio cultural, de incentivar más a los jóvenes a que se incorporen a la democracia dentro del contexto de la nueva Constitución? Mire, yo ahí, yo estaba leyendo a Daniel Irinati, ¿no es cierto?, en términos de las democracias complejas, y todo lo que es el centro de pensamiento de Florencia, y que está mucho más avanzado que nosotros. Y ahí ellos colocan una primera condición, ¿cierto?, que las constituciones, para que haya una democracia más compleja, las constituciones tienen que haber sido redactadas en democracia, ¿ya? La primera definición que ellos señalan en términos de cómo poder avanzar en esta materia, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos el primer puntapié inicial, ¿ya? Una constitución hecha en democracia, diversa, ¿ya? Bien forzada en términos de los tiempos, ¿ya? Que yo creo que va a ser una camisa de fuerza, ¿ya? Finalmente, y con una salida obligatoria, porque vamos a tener que todos pronunciarnos si nos gusta o no nos gusta lo que los constituyentes han preparado. Segundo, yo creo que hay y no es que lo diga yo, los datos lo dicen, hay un cambio del padrón electoral, ¿ya?
que es bien profundo, ¿ya? Y lo hemos visto. Hoy hay una mayor cantidad de votantes, entre 25 y 35, en comparación a las últimas elecciones, que ha hecho que la dinámica, como dicen algunos teóricos, sea más líquido, porque nadie sabe finalmente qué es lo que va a pasar en el resultado final de una elección. Lo tercero es que si uno espera que tener más participación en democracia en las elecciones, tiene que dar condiciones para que eso ocurra. O sea, la región de Ñuble fue la única región del país que bajó la cantidad de votantes en las últimas municipales. Frente a las otras 15 que aumentaron, la región de Ñuble disminuyó, ¿ya? Y la segunda era Araucanía. Y ahí va el componente rural, pero yo creo que también va un componente cultural, ¿ya? En términos de algunos fenómenos probablemente que yo no tengo respuesta, ¿ya? Pero yo creo que es digno de análisis lo que pasa en términos de la democracia en Ñuble, ¿ya? Y por qué algunos componentes son tan distintos al resto del país, como por ejemplo lo que hemos vivido. Entonces, si queremos que la gente o que las personas podamos votar, primero en el mundo rural tenemos que tener locomoción, que son como de las cosas mínimas, pero tenemos que tener locomoción. Segundo, tenemos que tener locomoción también urbana. O sea, yo lo viví, por ejemplo, en mi última elección, no hubo transporte público, ¿ya? Ese día de las elecciones. Entonces nosotros veíamos personas caminando y los que no se regresaron para sus viviendas, ¿ya? Entonces, hay una tercera condición, que una modificación legal que tiene que ver que los centros de votación estén cercanos a tu domicilio, ¿ya? Y es toda una discusión, porque finalmente no quieren hacerlo porque no quieren dejar asignado un territorio a cierto análisis electoral masivo, ¿ya? Cuando en realidad es todo lo contrario, porque lo que necesitamos es acercar a la ciudadanía para que tenga todas las posibilidades de votar. Por lo tanto, hay condiciones logísticas, técnicas, pero también tiene que ver con lo que queremos plantear, ¿ya? O sea, ¿qué estamos planteando? Y ese es el fondo probablemente. ¿Queremos un status quo o queremos romper la inercia? ¿Ya? ¿Queremos más o menos estabilidad? Depende de los candidatos o los proyectos, ¿ya? Por eso a mí me encanta hoy que haya muchos debates. Yo celebro que se estén dando más debates que antes. Yo entiendo que va a haber un debate que va a ser bien distinto, porque van a poder confrontarse los candidatos, que me parece súper sano. Yo no creo que nadie se salga de madre por lo demás, ya, porque no lo he visto, todos tratan de guardar las composturas y me parece bien en democracia por lo demás, pero creo que ahí tenemos que también tener una mirada democrática en términos de lo que esperamos, y yo creo que a Chile particularmente lo que le falta es volver a soñar, porque estamos con desconfianza en eso. Bien, gracias. Gobernador, ¿podría contarnos también en qué va este tema del traspaso de competencias? Ha sido, cierto, uno de los temas desde antes de la elección y ahora mucho más. Están todos los gobernadores y gobernadoras en propiedad, en sus cargos, desarrollándolo a nivel nacional, y efectivamente pueden palpar, cierto, en primera línea lo que sucede y hacia dónde debieran ir estas atribuciones, cuáles servicios debieran pertenecer o pasar rápido si es que se va a hacer de manera escalada. Quisiera preguntarle respecto de eso, y también si es que han tenido participación en la elaboración del presupuesto 2022. Sabemos lo que ha pasado, ¿cierto?, en la región de Ñuble, una muy, muy baja ejecución presupuestaria, que además le toca recibirla, digamos, ¿cierto?, de la administración del intendente en este caso, y efectivamente, mirada hacia el 2022, se requiere de impulsar diversas iniciativas en la región de Ñuble. Así que también me gustaría que pudiera contarnos respecto del tema del presupuesto. Sí. Bueno, en términos de las competencias, sí. Mira, este es un cargo que lo estamos haciendo en el andar. Ya, yo es la primera definición que quiero colocar claramente, porque la ley ha sido muy ambigua, ¿ya? La ley, las dos leyes que crean finalmente los gobiernos regionales, nos dice que podemos hacer todo o probablemente nada. Entonces nosotros en el actuar hemos tenido que ir un poco generando las nuevas condiciones para poder hacer las instalaciones correspondientes. Recuerda que la ley nos permite coordinar, fiscalizar y supervigilar a todos los servicios públicos que tenemos convenio, que son casi todos. Ya nosotros aquí en Ñuble tenemos 23 de los cerca de 30, que son los más grandes por lo demás. Pero el delegado presidencial es la misma competencia, ¿ya? Entonces ahí es donde se generan estos roces que probablemente ustedes observan y se visualizan, más o menos Ñuble, pero que nos tiene ahí efectivamente en una confrontación de competencias bien importante.
Entonces, y además nos traspasan competencias que son irrisorias. O sea, a mí no me interesa tener la competencia del corte de calle. No tiene ningún sentido, ¿ya? Además, tengo que destinar hora a hombres y tengo que destinar recursos porque tengo que publicar en el diario oficial. O sea, no es ninguna gana para la descentralización el que yo esté autorizando no el corte de las calles, ¿ya? Pero algo que lo tenemos y que yo lo voy a devolver en las próximas semanas porque la ley me permite devolverla, yo la voy a devolver porque en realidad no le encuentro mayor sentido que lo tengamos hoy en el gobierno regional. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se está tramitando la ley corta, donde hemos llegado a un acuerdo con el Ejecutivo y con el Congreso, y que ha salido mucho mejor y totalmente distinta como entró. Se termina con el silencio administrativo. Recuerden que nosotros tenemos 6 meses para poder presentar una solicitud de competencia, y si el Ejecutivo, o sea, tenemos 24 meses desde que inicia un periodo presidente o presidenta, y el Ejecutivo tenía 6 meses para responder, pero si no respondía, se daba por rechazada. Así que lo que nosotros pedimos, por lo menos, que fuera un silencio positivo, o sea, que nos dijeran, ¿sabes qué? No nos interesa que ustedes tengan esa competencia, pero que se pronuncie el Ejecutivo, y cuando hay situaciones de diferencia, va a haber un comité bipartito, ¿ya? O sea, se va a sentar el Ejecutivo y nos vamos a sentar los gobiernos regionales, y ahí vamos a conversar y vamos a definir, ¿ya? Por lo tanto, esa fue una tremenda gana que nosotros tuvimos. Segundo, la convocatoria obligatoria de los servicios públicos. O sea, no puede haber, como pasa hoy en muchas partes, y a mí también me pasa en algunos servicios, que cuesta un mundo que venga un sereno y un jefe de servicio, ¿ya? Yo lo estoy citando ya con todos los marcos de la ley, pero aún así se excusa. Entonces, la ley ahora le coloca y le impone la obligatoriedad, ¿ya? Que es algo que no existía, ¿ya? Por lo tanto, eso en la ley corta. Y lo que estamos también, y que ahora entramos a negociar, y ¿qué es lo bueno de esto? Hicimos una transformación total, porque la ley corta lo que buscaba era entregar más competencia al delegado, y terminamos con más competencia para los gobiernos regionales, ¿ya? Y el Ejecutivo, que se resistió mucho, ¿ya? Yo le agradezco a los parlamentarios, porque los parlamentarios en el momento de la votación de la comisión mixta rechazaron el proyecto, a petición nuestra, ¿ya? Nosotros les pedimos que en estas condiciones no valía la pena avanzar, y como hay la bancada regionalista, en general hay muchas sensibilidades de los parlamentarios, lo rechazaron, y eso forzó al Ejecutivo para que se sentara y llegara a un acuerdo con nosotros, y llegamos a un acuerdo, ¿ya? Entre las 3 partes, Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales. Así que estamos muy contentos. Las próximas semanas se va a votar, se va a aprobar el próximo miércoles, y vamos a salir a aplaudir todos. Y lo segundo tiene que ver con una ley de financiamiento a los gobiernos regionales, y ahí ya estamos con más problemas, ¿ya? Porque ahí es una ley que la verdad es que primero no llega a financiamiento, ¿ya? No hay financiamiento nuevo. Segundo, se intenta colocar a la subdere como una tutela a los gobiernos regionales, ¿ya? Tercero, se mantiene la DIPRES como un ente contralor nuestro, cuando en realidad el contralor es la Contraloría, no es otra institución del Estado como el Ministerio de Hacienda. Cuarto, le quieren entregar la potestad al delegado presidencial para coordinar el área, que son los fondos de inversión regional, ¿ya? Entonces nosotros de plano ya le anunciamos al Parlamento y al Ejecutivo, y si lo conversamos el miércoles pasado con el ministro de Hacienda, que es una ley que no nos interesa. No nos interesa. A menos que haya una refundación de la ley completamente. Y ya hay algunas indicaciones. De hecho, nosotros este jueves nos vamos a juntar a las 3 de la tarde con el ministro nuevamente, y ahí vamos a entrar en un proceso de negociación, ¿ya? Eso es lo que logra que estemos asociados los 16 gobernadores, ¿eh? Y gobernadoras. Si estuviéramos cada uno por su lado, esto sería imposible. No se avanzaría, claro, exacto. No se avanzaría. Y en términos de la ley de presupuesto, Alejandra, sí, pues nosotros recibimos hace 2 meses atrás un 9% de ejecución presupuestaria, la más baja del país. Hemos ido repuntando, pero tiene que ver con una estructura que estaba determinada aquí en el gobierno regional. Aquí el gobierno regional, la estructura era transferencia a los ministerios, ¿ya? Esa es la estructura. No era inversión pública regional, sino que transferencia a los ministerios, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que te implica? ¿Y qué me implica a mí? Que yo hoy estoy a merced de la ejecución presupuestaria de un Ministerio de Obras Públicas, de una dirección de vialidad, de una dirección de obra hidráulica, y si ellos no ejecutan, no ejecuto yo. Entonces yo no tengo control sobre el presupuesto, ¿ya? Entonces nosotros hemos cambiado la dinámica este mes, ¿ya? Nos va a costar un poco más, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? El municipio, ustedes son nuestros principales socios, de aquí en adelante, ¿ya? ¿Qué obra vamos a hacer?
con los municipios y también con instituciones privadas. Por eso el FIAT, por ejemplo, decidimos hoy avanzar un poco más, regulamos el presupuesto, porque a mí no me va a pasar, y no quiero que me pase lo que ha pasado los últimos 2 años en Ñuble, las famosas reasignaciones presupuestarias. ¿Y qué es lo que es una reasignación para los que sabemos de administración pública? Es que te quiten dinero y se le den al otro, ¿ya? O sea, cuando yo veo que 7.000 millones de pesos el año pasado le quitaban a Ñuble y se lo dieron a las otras regiones, si no es que se haya destinado para la pandemia, se fue para otras regiones. Y el año anterior pasó exactamente lo mismo, teníamos un presupuesto 48.000 y terminamos ejecutando el presupuesto 39.000, pero al final dice ejecución presupuestaria del 99%. Súper mentiroso, pues, si nos quitaron 10.000 millones de pesos para dárselo a otras regiones que tienen buena ejecución presupuestaria, ¿ya? Entonces, hoy nosotros estamos con esa pelea, nosotros tenemos una estrategia para el gasto 100, ¿ya? Que están involucrados todos los funcionarios del gobierno regional, y le hemos pedido ahí celeridad, pero también necesito celeridad del Ministerio de Hacienda, quien hasta el día de hoy hace una revisión de la inversión, ¿ya? Y se demoran 2 meses en esa revisión de inversión, ¿ya? Que es un trámite burocrático que debería terminar, yo creo que va a terminar el próximo año, pero estamos en eso. Y para el próximo año, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya estamos armando nuestro banco proyecto con los municipios, ¿ya? Armando un banco proyecto de interés regional y una línea especial de innovación, ¿ya? Pero innovación que cambie un poquito hoy, que tenga transferencia hacia los emprendedores, ¿ya? Porque hoy nos quedamos con mucha investigación en el área productiva principalmente, que era de muy buena calidad, pero no había transferencia, ¿ya? Y nosotros tenemos que buscar esa transferencia hacia sectores productivos que nos permite además darle el valor que necesita la región de Ñuble para poder avanzar. Bueno, hemos tenido o estamos teniendo una muy interesante conversación. Yo creo que va a interesar a todos quienes nos escuchan. Y estamos ya casi terminando. Entonces, solamente pedirte, Óscar, ¿cómo ves entonces en el marco de esta nueva constitución la profundización de la regionalización, de la autonomía y del mayor poder de las regiones? Precisamente en la medida que se pueda como facilitar esta articulación entre los distintos actores a los que tú te has referido ahora, ¿no? Con el gobierno central, con las comunas, con la Contraloría, con el Poder Legislativo, etcétera. ¿Cómo lo ves así? O cuál es tu expectativa, más bien, como para, después de todo este análisis que has hecho? Mira, yo como partí diciendo que tengo alta expectativa de lo que va a pasar en la constituyente y con la nueva constitución. A pesar del bombardeo que hoy está viviendo un grupo de constituyentes, pero yo tengo alta expectativa, porque creo que podemos avanzar en la descentralización efectiva, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que los gobiernos o los subgobiernos, ¿ya? Los subgobiernos regionales, los subgobiernos comunales puedan adquirir mayores potestades para tomar decisiones y no estar pasando por, en este caso como pasa hoy en día, por tutelas nacionales, ¿ya? Lo segundo, que tengan mayor autonomía para la dirección de los servicios públicos de las regiones, ¿ya? Yo creo que eso es clave para poder avanzar en una tónica que nos profundice aún más. Tercero, la vinculación en términos de las definiciones territoriales vinculantes con la ciudadanía. O sea, yo me imagino que algún instrumento de planificación, ¿ya? Los planes reguladores, los PLADECO, los PLADETUR, los PROD, tienen que pasar por una definición de plebiscito. O sea, porque si no lo vemos tan lejano, mucha gente no sabe lo que implica un plan regulador, y el plan regulador te ordena totalmente la convivencia en una comunidad, y organizan algunas actividades ciudadanas, pero no son profundas, porque no son vinculantes. Entonces, muchas veces, no todos, pero algunos lo hacen por cumplir, algunas instituciones que lo hacen, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos entonces colocar es una situación peyorativa que sea vinculante, o sea, que la ciudadanía al final o durante el proceso se vaya profundizando. O sea, usted es la ciudad, ¿cuál es la altura que espera que tenga la edificación? ¿Ya? A mí me interesa, ¿ya? Por ejemplo, que sea menor altura, cosa de, en el caso de Chillán, de resguardar el patrimonio arquitectónico. Quizá haya otro grupo de interés que le diga, no, ¿sabes qué? Yo prefiero más alto porque hay que densificar el centro y así nos movemos menos. Bueno, en el plan de transporte público, yo creo que la ciudadanía tiene algo que decir también. Entonces, la Constitución, desde mi punto de vista, tiene que avanzar a potestades vinculantes con la ciudadanía, particularmente en aquellos instrumentos que hoy existen,
¿ya? Y que nos están utilizando abiertamente. Por lo tanto, la descentralización debe avanzar no solamente en mayores potestades para los órganos democráticamente hoy electos, ¿ya? Sino que también debe avanzar para que la ciudadanía tenga mayor poder de decisión. Creo que al menos desde nuestro punto de vista, o de mi punto de vista, deberían ser dos condiciones que tienen que estar fuertemente arraigadas, y creo que me representaría muchísimo y saldría a hacer campaña para que todos votáramos a favor de la nueva Constitución. Gracias. Sí. Con estas palabras entonces esperanzadoras, ¿cierto? Llena de futuro para nuestra región de Ñuble, queremos agradecerle, gobernador, por haber estado en este programa UBB en Clave Constituyente. También agradecer a todos quienes nos escuchan desde las diversas plataformas digitales, desde el UBB TV, la radio de la Universidad del Biobío, las plataformas de YouTube, de Facebook Live y también las radios comunales de nuestra región. Un placer haberlo tenido en este programa, gobernador. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y saludo a mi alma mater, la Universidad del Biobío. Muchas gracias, y les dejamos invitados, por supuesto, semana a semana, que nos acompañen en su programa UBB en Clave Constituyente. Nos vemos.